quiero tomar un momento para compartir lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón. Hace unos días recordé un pensamiento de un autor, de un libro que leí hace 30 años más o menos. Es un libro ya muy viejito. Y es un libro que es muy interesante. El autor es un doctor cristiano y el título del libro es Ninguna enfermedad. Pero en uno de los capítulos hay un pensamiento que dice: 2 hombres miraban tras las rejas, uno miraba hacia el fango y otro miraba hacia las estrellas. Y ese es el pensamiento. 2 hombres miraban tras las rejas, uno miraba hacia el fango y otro miraba hacia las estrellas. Y lo que el autor trata de explicar es cómo estos hombres en la misma circunstancia, el que mira hacia abajo, el que mira hacia el piso, el que mira hacia el lodo, tal vez está frustrado, está enojado, está con temores, con incertidumbre por lo que está pasando. Tal vez las circunstancias lo llevaron a ese lugar, estar en una cárcel detrás de unas rejas, y su mirada hacia el piso está denotando derrota, está denotando una actitud de ya no querer mirar hacia adelante. Pero el que está mirando a las estrellas detrás de las rejas, ese hombre puede denotar que hay esperanza, que aunque las cosas tal vez son igual que el que tiene al lado, él tal vez su actitud es una actitud de mirar que todavía puede salir adelante. Y cuando ese pensamiento vino a mi mente, estaba pensando, porque en la semana uno está orando y Señor, ¿sobre qué voy a hablar? Y me vino a la mente la escritura también, donde Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso está en Juan 10:10, una cita que aún te puedes aprender de memoria. 10:10, Juan capítulo 10, versículo 10. Pero la verdad es que Dios quiere hoy que tú puedas levantar tu cabeza. Y cuando yo te decía levanta tu cabeza, no era solo por el pensamiento que vino a mi mente, sino porque Dios hoy quiere hablar. Y mira, todo esto se fue dando de tal manera que hoy quiero hablarte brevemente de la historia de un hombre, de Pedro, del apóstol Pedro, que está en el libro de Hechos, que pasó un momento complicado, un momento difícil en su vida, y cómo la mano de Dios estuvo con él. Sin embargo, Pedro, quiero que abras tu Biblia en el capítulo número 12 de Hechos, Hechos capítulo 12, y voy a leer del versículo 1 al versículo 5, y pon atención por favor en cuanto a lo que vamos a esta historia tan interesante. Hechos 12 del 1 al 5, y entonces dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Repite conmigo: le puso en la cárcel. Más fuerte: le puso en la cárcel. Y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, ¿no? O sea, 16 soldados estaban cuidando a Pedro. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y todos sabemos la vida de Pedro, cómo él está predicando en Jerusalén y él está pasando tiempos gloriosos, pero de repente dice la Biblia que Herodes, y este Herodes tomó y prendió a Pedro. Antes dice que empezó a maltratar, a perseguir a los cristianos. Es decir, a algunos creyentes los tomaba, tal vez los golpeaba, los maltrataba, los amenazaba. Pero en toda esa euforia que Herodes estaba trayendo para matar y para destruir a los cristianos, dice que mató a Jacobo, el hermano de Juan.
Ahora, Jacobo era una de las columnas en Jerusalén, ¿no? Recuerda que era Pedro, Jacobo y Juan. De hecho, eran los más cercanos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y este es el Jacobo que Herodes manda matar. La tradición dice que lo decapitó, lo degolló, ¿verdad? Le cortó la cabeza como una muestra de odio hacia los cristianos. Ahora, Herodes era nieto del Herodes el Grande, del Herodes que cuando nació Jesús mandó matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Recuerdas la historia? Este Herodes que es engañado por los magos, ¿verdad? Cuando se da cuenta de que ha nacido el rey de los judíos, y entonces en su odio él manda matar a todos los niños menores de 2 años, Herodes el Grande. Entonces él es el abuelo de este Herodes. Luego viene el hijo, que es Herodes Antipas, que también tuvo lo suyo, y este Herodes Antipas fue el que mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista, que también en una historia que está en la Biblia, ¿verdad? Manda cortarle la cabeza a Juan porque Juan lo confrontó en su pecado que estaba, y entonces manda matarle la cabeza, cortarle, perdón, la cabeza a Juan el Bautista. Entonces es la tercera generación, Herodes Agripa, el que ahora está maltratando a los cristianos, el que ha matado a Jacobo y el que va a matar a Pedro. Porque aunque simplemente la historia aquí nos dice que Pedro está en la cárcel y se cruzó una fiesta, fíjate qué interesante, una fiesta que era la Pascua, la fiesta de los judíos, de tal manera que eso detuvo un poquito el momento que Herodes pudiera matar o hacer algo contra Pedro. Ahora, Pedro, por otro lado, Pedro ya había ido a la cárcel. Esta era la tercera ocasión. Pedro ya era como cliente frecuente, ¿no? Nada más que ahora Pedro, la cosa está peor, porque las 2 primeras veces que Pedro va a la cárcel, y esto es interesante, es juzgado y puesto en la cárcel por los judíos. El pueblo de Israel, los judíos de alguna manera también tenían como un concilio, y ellos juzgaban a su propia gente, los llevaban a la cárcel, pero no los podían matar. Solamente el Imperio Romano tenía la autoridad de matar a la gente. Por eso Jesús, se coludieron el concilio judío con los romanos para matar a Jesús. Entonces Pedro 2 veces, la primera está en Hechos 4, cuando él, pues a través de él sana a un paralítico y lo llevan a la cárcel. Y en Hechos capítulo 5 también lo llevan a la cárcel por predicar el evangelio. Entonces esta es la tercera vez que registra el libro de Hechos que llevan a Pedro a la cárcel, pero en esta ocasión es relevante, porque en esta ocasión es Herodes el que lo tiene preso. Y ya vimos la autoridad que tiene este hombre, Herodes. Herodes tenía la autoridad para matarlo. Ahora, es importante entender, porque la situación era complicada, la situación no era fácil y humanamente imposible, no se podía hacer nada. Ahora, permíteme decir lo siguiente: Herodes, este personaje, representa, o permíteme decirlo de esta manera, detrás de Herodes, ¿verdad? Este espíritu del sistema mundano, el príncipe de este mundo, queriendo llevar a todo cristiano, a todo creyente a la cárcel. ¿Me explico? O sea, este Herodes que existió históricamente, pero ahora podemos nosotros entender que simboliza, dice, habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel. Y Satanás, que es nuestro adversario, el mundo en el que vivimos, quiere que tú puedas caer, o quiere llevarte a cárceles que no son de hierro, a cárceles que no son de cemento, sino a cárceles mentales, a cárceles de donde a lo mejor tú sientes que todo está bien, pero estás atado, estás en la cárcel. Y quiero que por un momento pienses también, ¿te acuerdas de José en el Antiguo Testamento? José el soñador, algunos le llaman así. Entonces José, recuerdas que él es vendido por sus hermanos y entonces llega a Egipto.
Y en Egipto dice la palabra de Dios que Dios le dio gracia. Mira, Génesis 39, versículo número 2. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque es importante entender esto. Porque todo iba bien con este joven José, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, pero Dios estaba con él. Y mira lo que dice Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y eso me encanta. Y eso yo puedo ver a un José bendecido, respaldado por Dios, prosperado en todo lo que hace. ¿Y cuántos creen que Dios quiere hacer eso en nuestras vidas? Amén. Ahora, ve lo que sigue. Y hacía yo José gracia en sus ojos, en ojos de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio aún, ¿verdad? A causa de José. O sea, José, a pesar de los problemas, está avanzando hacia un propósito. Repite conmigo: propósito. Y Dios quiere bendecir tu vida. A pesar de las circunstancias, Dios quiere llevarte hacia adelante. Dios quiere darte gracia. Dios quiere darte favor. La vida del creyente es que Él quiere derramar su bendición. Pero ¿sabes qué? A veces el espíritu de Herodes, como fue en el caso de Pedro, te quiere detener. Y sabes, dice aún: y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Pero de repente la vida de José cambió. Y conoces la historia. La esposa de Potifar se quiso acostar con él. Como él no quiso, entonces ella le levantó un falso, una mentira. Se enoja el amo, se enoja Potifar. Y en el versículo 20 ve lo que dice: y tomó su amo a José. ¿Y qué pasó? Lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. La cárcel representa el lugar donde Satanás te quiere colocar para frenar el propósito que Dios tiene en tu vida. Para Pedro todo estaba bien. Pedro iba avanzando, el reino iba avanzando, estaban predicando el evangelio. Jerusalén estaba siendo de alguna manera tocada por el Espíritu de Dios. Pero llega Herodes, y Herodes toma a Pedro y lo manda a la cárcel. Y ahora vemos a un José que también llega a la cárcel. Ahora, me encanta la historia de José porque lo veo tan claro. José no se amargó. José no se enojó. Era humano que José pudo haberse frustrado por la injusticia, porque estaba en la cárcel de manera injusta. Pero José dice, mira lo que sigue diciendo ahí, lo que sigue, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Querida iglesia, te quiero decir algo. A veces la cárcel te va a tener por un tiempo, pero aún en la cárcel Dios está contigo. Dios está a tu favor. El punto es, cuando estás tras los barrotes mirando hacia el fango. El punto es cuando la cárcel te detiene y te cambia el propósito que Dios ha dicho que va a cumplir en tu vida. Entonces José entendió que esto era temporal. De hecho, tuvo tanta gracia que acabó siendo el jefe de todos los presos, el responsable de todos los presos, porque José tenía una buena actitud, porque José no se amargó, porque José sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Pero el enemigo quiere dejarnos en la cárcel, no presos, no de rejas de hierro, sino de nuestra mente, de nuestro corazón, que a veces son más difíciles de derribar que las mismas rejas de hierro. Te quiero mencionar brevemente algunas cárceles que un cristiano puede caer sin darse cuenta o dándose cuenta.
Y una de ellas es la cárcel de la enfermedad. La cárcel de la enfermedad. Y todos sabemos que la enfermedad entró a este mundo a causa del pecado. La enfermedad deteriora nuestro cuerpo. La enfermedad nos puede quitar la vida. Y tú y yo vivimos en un cuerpo corruptible, en un mundo imperfecto. Y si bien es cierto, a veces nos enfermamos por descuido, porque no nos cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo, no comemos sanamente, no hacemos ejercicio o tantas cosas que podemos deteriorarnos. Te estoy hablando de enfermedades que a veces llegan al cristiano, y esas enfermedades pueden ser enfermedades terminales. Y quiero aquí hablar con mucho respeto y con mucho cuidado, porque cuando esa enfermedad llega, no es tanto a la enfermedad lo que te puede destruir, sino la actitud que tú puedes tomar ante esa situación. Porque sabemos, y la Biblia nos enseña, y creemos que debemos orar por los enfermos. ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia dice en Isaías que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y yo siempre he dicho, mientras haya vida, hay esperanza. Pero a veces esa enfermedad puede avanzar. La Biblia dice que solamente cuando Cristo regrese, cuando estemos con Él en Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén. Pero mientras tanto, ¿qué sucede cuando un creyente pasa por ese momento? Y no es fácil. Y aprovechando esto que estoy mencionando, yo te quiero pedir que podamos orar, que nos ayudes a orar por el pastor Jorge Campos, el pastor de Aguascalientes. Por años él ha luchado con esta enfermedad, este cáncer en su cuerpo, y en estos días nuevamente los médicos lo han desahuciado. Y nosotros hemos orado y hemos visto la mano de Dios en su cuerpo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero ¿qué sucede cuando la enfermedad viene a la vida de alguien? Esa cárcel de enojo, de tristeza, de frustración. Y por eso yo te dije, me quiero parar con mucho cuidado y con mucho respeto, porque no es fácil cuando tú no estás en los zapatos de aquel que está pasando una enfermedad complicada. Yo cuando tenía 20 años tuve cáncer. En parte sé lo que digo. Y Dios hizo un milagro. No tengo el tiempo para contarte. Dios fue bueno. Dios fue muy bueno. A lo mejor era la edad. Era joven y no lo miré tan como ahora, después de cuando uno ya es adulto y ve las cosas diferentes. Pero el punto es la cárcel de la enfermedad. La actitud que tú tomas cuando estás pasando momentos difíciles, cuando tu cuerpo está débil, cuando tu cuerpo está enfermo, cuando tu cuerpo no responde, no es tanto la enfermedad, sino la cárcel del enojo, la tristeza, la frustración y de cómo dañas a los que tienes cerca de ti a causa de esa situación. Y yo sé que no es fácil, pero son cárceles que a veces nos destruyen. Segundo punto, la cárcel de los vicios. Para un cristiano esto puede suceder porque un vicio es una atadura que te puede destruir, te controla, te oprime al punto de no ser libre. Pastor, es que puede suceder, claro. Y vicios te hablo como alguna droga, cigarro, alcohol, pornografía. Son vicios que a veces estás en una cárcel. Tú no quieres ya ser controlado por ello. Y un vicio es algo que te lleva, te controla, te empuja. No lo quieres, estás luchando con ello, estás atado a esa situación. Y jóvenes, por favor, escúchenme, por favor, porque todos los que empezaron con una gota de licor, con un cigarro, con un
churrito de mota, nunca creyeron que serían controlados por esa droga, por ese vicio. Pero es algo real. Acaba controlándote, acaba siendo tu amo, acaba siendo quien te lleva y quien te dirige. Y por más que tú quieres, a veces es difícil. Ahora, con esto no estoy diciendo que no se puede, pero a veces te quedas ahí en esa cárcel. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús dijo en Lucas 4:18, cuando inició su ministerio, Él leyó una escritura del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor, Jesús lo dijo del mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa? Porque Jesucristo todavía puede hacernos libres. Dale un aplauso al Señor. Porque Él te puede hacer libre. Pero te puedes quedar ahí, en una cárcel, atado en un vicio, en donde tú sabes que te está destruyendo tu contexto, tu familia, tu vida. Y solo Jesús te puede sacar de ahí. Hay cosas que son tan complicadas como para Pedro lo era. No había manera de salir de la cárcel. 16 soldados lo custodiaban. 2 de ellos estaban atados a su mano y a su pie, porque era la manera en que un soldado cuidaba a un reo. Estaba en un calabozo, había puertas de hierro y estaban ante el imperio romano. Los judíos, la iglesia, no podían hacer nada humanamente. Te hablo de cárceles reales que te destruyen. Número 3, la cárcel del temor. Cárcel del temor, el temor que te impide mirar hacia adelante, que te encierra, que vives angustiado, preocupado, con malas noticias, pensando que todo te va a ir mal y que siempre estás viendo el vaso medio vacío. Y yo sé, yo lo he predicado, todos es normal tener temor. Nuestra naturaleza humana, de hecho, es parte de nuestra naturaleza. El problema es cuando el temor también te controla. Por eso Dios en su palabra, me encanta, porque a tantos hombres y mujeres les dice: no temas. A Josué le dijo: no temas. A Moisés le dijo: no temas. A Pablo le dice: no temas. Y él, es más, algunos eruditos que han tomado cuentas dicen que 365 veces está escrito la palabra no temas en la Biblia. Es decir, una vez para cada día del año Dios te recuerda y Dios te dice: no temas, no temas, porque Dios sabe que nosotros somos por naturaleza temerosos, y es natural. Y si tú tienes temores, yo te digo: bienvenido al club. Porque te da temor empezar un negocio, porque te da temor llegar a una escuela y entrar en un nuevo contexto, porque te da temor cuando vas a trabajar en algo diferente, o cuando arrancas algo. Está bien tener temor, pero cuando el temor es parte de tu vida o te controla, entonces es algo que te puede frenar y te puede detener en tu vida. Y puedes caminar años y no avanzar al propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Te imaginas a un José con temor ahora, con angustia, llorando, enojado, frustrado, sin saber: es que no sé qué me va a pasar ahora, por qué estoy aquí, todo esto es injusto, es que no se vale? Su temor lo hubiera enfermado, lo hubiera ahogado, lo hubiera destruido. Pero cuando tú te levantas y tú dices: el Señor tiene el control, entonces tú puedes mirar allá, más adelante de esa situación. Otra cárcel, la cárcel de la duda. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que a veces vamos dando lugar a la duda. La duda es lo opuesto a la fe. La fe es creer que Dios lo va a hacer. La duda es creer que no va a pasar. Eso es el temor, la duda. Y la duda viene cuando poco a poco tú empiezas a dejar que esa actitud en tu corazón y la falta de fe de poner a Dios en tu vida. Y el que duda, con el paso del tiempo, un día puede incluso abandonar la fe.
Por eso Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo 6, Santiago 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, mira, esto es muy interesante, me quedó claro ahora. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. O sea, el que duda es como la onda del mar, que se va alejando, se va moviendo, se va alejando, hasta que de repente deja de ser. El que duda se va alejando de Dios, y llega el momento donde su fe ya no está en Dios. Pedro está en una cárcel, pero si tú viste conmigo, leíste conmigo en Hechos en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo número 12, en el versículo 5, hay algo que debemos de detenernos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración por él. La iglesia oraba. Pastor, ¿cómo puedo yo romper esas cárceles, esas ataduras, esas dudas en mi vida? Porque como te decía, Satanás, Herodes, quiere meter al cristiano a la cárcel. Y que tu contexto sea tan complicado que digas: yo no sé si voy a salir, yo no sé si de esta puedo salir. Y te voy a decir algo: a lo mejor es tan difícil que no se puede, pero cuando tú oras a Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú te levantas en oración y empiezas a hablar con Dios, sabes que Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a romper las cadenas, Dios va a desamarrar las ataduras y Dios te va a hacer libre, porque Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dar un aplauso a nuestro Dios, porque sabes, la cárcel es tu limitación. La cárcel es tu estar tras las rejas, donde a lo mejor tú identificas. Yo te he hablado de algunas cárceles, pero ¿qué de la cárcel de la amargura? ¿Qué de la cárcel del odio? ¿Qué de la cárcel del resentimiento? ¿Qué de la cárcel de la falta de perdón? Tantas cárceles que Herodes te quiere meter ahí. Y cuando te coloca ahí, entonces lo que sigue es que detrás de los barrotes mires hacia el lodo. Y entonces digas: no era cierto, todo lo que he creído no es verdad. Yo no sé si Dios lo va a hacer en mi vida, porque esto es difícil de salir, complicado. Este vicio, este problema en mi vida, he orado por años y no lo venzo. Pero la palabra que hoy traigo para ti, amada iglesia, es: levanta tus ojos a las estrellas, créele a Dios. Porque la iglesia, lo único que tenía en este momento para Pedro era la oración. Y lo único se convierte en lo suficiente. Lo único se convierte en lo suficiente para que Dios actúe en nuestras vidas. Es por eso que a través de la oración una iglesia se aviva. A través de la oración ves milagros. Es por eso que a través de la oración miras hacia adelante. A través de la oración no te puedes quedar estático. Un cristiano y una iglesia que ora es un cristiano, una iglesia avivada, con visión, con fe, con milagros, con prodigios, con mano poderosa, porque Dios ha prometido que cuando tú oras, Él va a romper y Él va a llevarte hacia adelante en tu vida. Iglesia, te quiero decir esta palabra, mundo de fe: tenemos que orar como iglesia. Tenemos que orar. Y una de las cosas que sé,
Porque todo esto ha dado vueltas en mi cabeza. Todo esto que te hablo del libro, del pensamiento, de la historia, de lo que he armado en este bosquejo, tenemos que orar. Te hablé hace 15 días de orar. Orar en lenguas, orar en el espíritu, orar en el entendimiento. La oración fue el detonante que marcó la diferencia. Por favor, puedes leer en tu casa la historia. Y si no la sabes, léelo. Pero vino un ángel a Pedro y sacó a Pedro de la cárcel. Fue un milagro. En medio de los soldados, abrió las puertas de hierro, le quitó las cadenas que tenía, y Pedro salió a la calle. Y cuando sale a la calle Pedro, él mismo está mareado, dormido, y no sabe si es un sueño, una visión o es verdad. Pero Dios ya lo ha liberado, porque la iglesia estaba orando por él. Dicen algunos historiadores que Herodes se tardó por lo menos 7 días. Por lo menos, porque la fiesta de Pascua, que es cuando lo tomó preso, duraba 7 días para los judíos. Y entonces fueron 7 días de oración intensa, día y noche. Y yo te quiero convocar, iglesia, a que nos levantemos, a que despertemos, a que nos movamos, a que entendamos que debemos de orar más como iglesia y como individuos, como cristianos. Tal vez he hablado de algunas cárceles en las que tú puedes identificarte. Yo necesito orar para que sean rotas algunas cárceles en mi vida. La pasividad. Y no te voy a inventar una reunión de oración, porque tenemos una reunión de oración. El problema es que no venimos a orar. Y todos los miércoles de 7 a 8 estamos aquí orando. Y yo te quiero invitar a que vengas. Yo te quiero invitar a que tomes tiempo. Sí, sé que es mitad de semana. Sí, sé que para muchos es a lo mejor trabajo complicado, pero ¿por qué no hacer un esfuerzo para buscar al Señor? Y lo que Dios me daba es: vamos a orar para romper esas cárceles. Vamos a orar por enfermedad, vamos a orar porque Dios quite todo temor, vamos a orar diferentes cárceles, ataduras, situaciones que a veces en nuestra vida estamos limitados. No es el fierro, no es el hierro, no es el concreto, es la fortaleza que está en mi mente, la falta de fe o el milagro que necesito de parte de Dios. Y no va a haber sino oro y oro y oro y oro al Señor, porque la oración va a traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La oración hace que la mano sobrenatural de Dios se mueva en tu vida. Y termino esta enseñanza o este tiempo con Isaías. Abre tu Biblia en Isaías 49, versículo 8. Isaías 49, 8. Así dijo Jehová. Mundo de fe, esta palabra es para ti. Así dijo Jehová: en el tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Amén. Esta promesa es una promesa de Dios, pero mira lo que antecede a toda esta gran promesa. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí. O sea, Dios oye a los que oran. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Vamos a orar. La oración cambia la situación. Y esta historia de Pedro, así fue. Porque la iglesia hacía oración por Pedro. Herodes quiere
meternos a la cárcel. Lo hizo con José, lo hizo con Daniel, lo hicieron con Pablo. Hombres que fueron a la cárcel. Pero ahí en la cárcel, detrás de los barrotes, ellos levantaron sus ojos al cielo y le creyeron a Dios. El libro del progreso del peregrino, no sé si tú lo has leído, es el segundo libro más leído por cristianos en la historia después de la Biblia, escrito por Juan Bunyan. Es una historia muy interesante. Él lo escribió en la cárcel porque fue encarcelado por predicar el evangelio, y ahí Juan Bunyan escribió este precioso libro. ¿Te acuerdas de Nelson Mandela? Su biografía la has leído, has visto su película. Estuvo en la cárcel, pero miró a las estrellas, no miró al fango. Y acabó siendo uno de los líderes más renombrados de su nación, de Sudáfrica y del mundo entero. Hermano, la palabra de Dios hoy es: levanta tus ojos, levanta tu cabeza. Y podemos estar detrás de las rejas, algunos decir: sí, pastor, yo estoy en esta cárcel del temor, de la enfermedad, de la duda, de la angustia. Pero Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro. Y quiero invitarte, iglesia, para que vengamos a orar. Vamos a hacer de la oración, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer que la mano de Dios sea en favor de nosotros. Y Herodes, ese espíritu satánico, demoníaco, diabólico, mentiroso, una vez más quede avergonzado. Porque mira, lee la historia, Herodes quedó confundido. Al día que lo fueron a sacar, todo en orden, pero Pedro ya no está. Porque el Dios de Pedro, el Dios tuyo, el Dios mío, sigue siendo el mismo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y hoy vamos a decirle al Señor: Padre, aquí está mi vida. Dile al Señor: Señor, quiero hoy pedirte y quiero rogarte que tú despiertes mi espíritu, que despiertes mi corazón, Señor, para buscarte. Toda atadura, toda prisión mental, de falta de fe, de desánimo, de conformismo, Señor, delimitado, Dios, hoy yo te pido que tú lo quebrantes en nuestras vidas. Señor, que la actitud ante los problemas cambien. Señor, oramos que tú te glorifiques. Oramos por el pastor Jorge Campos, oramos por un milagro en su vida, oramos por los enfermos, oramos, Señor, porque tu mano poderosa, Señor, actúe en medio de tu iglesia. Señor, oramos porque lo que no se puede hacer suceda de manera milagrosa. Oramos, Señor, porque tú estés con nosotros. Esta tarde te pedimos que tú nos bendigas. Y quiero pedirte, amada iglesia, que te pongas de pie. Vamos a ir aterrizando y vamos a escuchar nuevamente este canto que hace un momento estábamos entonando. Y dile: Señor, pongo ante ti toda mi vida, Señor. Te adoramos, Señor. Díselo al Señor: todo lo que soy. ¿De verdad lo puedes poner a Él en control de todo? Díselo a Él. Y lo que seré a tus pies, con todo lo que sos, con todo lo que sos. Sí, Señor. Y lo que seré a tus pies. Con todo lo que soy y lo que seré a tus pies, aunque no sea fácil.
Señor, hoy decidimos entregarte todo, todo en nuestra vida. Hay cárceles, hay momentos donde Herodes, Señor, nos quiere llevar a esos lugares. Pero Dios, no es la cárcel el destino final de nosotros. No es esa atadura el destino final, no es ese temor, no es, Señor, esa frustración, esa angustia, lo último en nuestra vida, Padre. Porque estamos aquí para levantar nuestra oración a ti. Al que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Al que ha dicho, todo aquel que toca se le abre, todo aquel que llama, yo le voy a responder. Señor, en ti confiamos. Como el salmo donde David decía, el día que temo, en ti confío. Señor, tú eres mi ayuda. Y te pido, Padre, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Señor, que podamos entender que no es la cárcel de hierro, de cemento, de concreto, sino hoy, Señor, se convierte en algo más a veces que es esa cárcel física. Porque si fuera ahí, tal vez sabríamos que estamos ahí. Pero a veces como cristianos, solo es tu Espíritu el que nos puede alumbrar para mostrar lo que hay en el corazón, las limitantes del corazón, las ataduras que hay ahí, Señor, que solo tú nos puedes dar libertad al cautivo. Señor, solo tú puedes romper el yugo, la mentira, Señor. Y esa es nuestra oración esta mañana. Que mundo de fe, que esta casa despiertes en nosotros un espíritu de oración, Señor. Padre, que nos levantemos para mirar hacia adelante, para creer que lo vas a hacer nuevamente, para tener, Señor, un despertar, un avivamiento, Señor, de creer que todavía tú sigues haciendo milagros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y amigo que nos visitas, si tú hoy vienes por primera vez, tal vez hoy tú has escuchado este mensaje y tú dices, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo te digo hoy, Jesús te ama y Jesús desea tomar el control de tu vida. Tú sabes a lo mejor si estás viviendo algunas cárceles, tú sabes si a lo mejor estás pasando momentos difíciles. Yo te digo esta tarde, el único que puede traer libertad se llama Jesucristo. Y la manera en que tú puedes dejar que Él entre es ahí donde estás. No te voy a pedir nada, solo que ahí donde estás le digas a Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón. Señor Jesús, toma el control de mi vida. Perdóname por todo pecado. Y te pido por favor que me liberes. Y dile cuál es tu cárcel de este vicio, de este carácter, de esta manera de vivir. A lo mejor una situación, una enfermedad. Hoy, Señor, oramos y te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén, Señor. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios.